Bienvenidos a la tertulia de amigos del día de hoy, bienvenidos a este espacio donde juntos vamos a hablar hoy de Israel. Porque obviamente que si queremos saber de escatología, de los últimos tiempos, de lo que ha de acontecer, tenemos que tener a Israel en medio, porque Dios así lo dispuso. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, no podemos dejar a Israel de lado, porque hay muchas cosas que tienen que ver con esa nación, con ese pueblo que sigue siendo el pueblo de Dios. Y para hablar de este tema contamos con Ramón Ubillos. Bienvenido, Ramón. Sí, gracias. Y con Miguel Díez, a quien le damos también la bienvenida. Gracias, Carlos. Sobre todo hablar de Israel justo en estos días donde se comienza a festejar el pueblo judío el año nuevo, el Rosh Hashanah. Un nuevo año que, digamos, si no mal recuerdo, creo que es el 5776 que conmemoran ellos. Y bueno, obviamente, proféticamente también tiene que ver. Bueno, no es solo porque se conmemore el Rosh Hashanah, que se conmemora todos los años, ¿no? Alrededor de estas fechas, y que abre unas fiestas solemnes, divinas, sino porque el calendario nos aproxima a cumplimientos proféticos inmediatos en cuanto a la gran tribulación de Jacob y en cuanto también a la manifestación de la misericordia de Dios para Israel como respuesta después a la gran tribulación, ¿no? Y sí que, por lo tanto, son fechas que coinciden con esos cumplimientos proféticos. Cada año hay estas fiestas, pero se han pasado cientos de años en un silencio de Dios, por ejemplo. Y se han celebrado las fiestas, pero parece que no ha pasado nada, que no se ha movido el mundo y que ha quedado estabulada la nación de Israel y la palabra profética, hasta que Dios mueve el reloj. El reloj en realidad se comenzó a mover en el año 47, cuando Israel recibe el gran milagro de cumplimiento profético de tener una nación. Conforme a las profecías dadas en Ezequiel, en Isaías, Jeremías, de que después de dispersarlos por todo el mundo como disciplina divina por su rebelión, después dice que los atraerá de todas partes y los establecerá en la tierra que les había concedido, que había jurado a Abraham que le concedía a él y a su descendencia. Y eso es el gran milagro que cualquier incrédulo debería analizar, pero hombre, si está profetizado hace miles de años. Y eso además es que era casi algo imposible de tragar, con todo un conjunto de naciones enemistadas que se oponían rotundamente contra eso, solo por un voto. Se aprobó en la ONU esa implantación, que por cierto fue el de Guatemala el que declaró el que rompió el empate. Pero es que a partir de ahí hasta los incrédulos deberían de reflexionar y decir, bueno, lo mismo que esta gigantesca profecía, que era imposible. Nadie apostaba por algo así. Hicieron ensayos de concederle a Israel una parte de Australia, una parte de África, una parte de no sé dónde, en distintos puntos del planeta, para poderlo dejar allí en un gueto territorial. Cuando el sionista se inició, una de las cosas que querían hacer era comprar parte de la Patagonia Argentina, claro, para instalarse allí. Considerando que además había cientos de miles de israelitas en la Argentina, que todavía quedan cientos de miles. Es la tercera comunidad judía más importante fuera de Israel. Claro. Entonces, pero además considerando que hay territorios inmensos y que ellos, anhelando formar su pueblo, para no ser asimilados, para no ser tragados por el espíritu babilónico perverso, pues estaban dispuestos a agarrar el terreno que sea, el Polo Norte, o el Polo Sur en este caso. Pero, sin embargo, los que tenían conocimiento bíblico persistieron en ese cumplimiento, sabiendo que Dios iba a cumplir su promesa.
Y a partir de ahí, sin duda que el reloj, ¡pum!, pega un vuelco. Y empiezan a contarse los años, ¿no? Y bueno, pues fíjate tú, estamos en un tiempo impresionante porque en el 2017 serán 70 años, y 70 años es una cifra de periodo histórico muy completo. Por ejemplo, yo sé que en el 2017 vamos a tener acontecimientos impresionantes, porque ahí hay una coincidencia múltiple. Es como una especie de nudo de vías que coinciden en ese nudo. Hay nudos de 2 cuerdas y hay nudos de 100 cuerdas que vienen como radios a formar ese núcleo, a unirse en ese núcleo. Bueno, pues en 2017 es vital. Pero este año en particular también, pues tenemos el tema de las lunas rojas sangrantes, que ahora está la cuarta, esa tetrada de 2 lunas rojas el año pasado y otras 2 lunas rojas este año, y coincidentes las 2 en las fiestas más importantes de Israel, pues sabíamos que en la primera, en el primer par de lunas rojas iba a haber un enfrentamiento sangriento. Lo tuvimos la revelación en nuestro 7º Congreso de Palabra Profética de Jerusalén del año pasado. Hubo claramente una profecía con respecto a este tema, y ahí hubo esa gran masacre que se produjo, y que bueno, pues atacaron a Israel de ser un genocida, no sé qué, cuando en realidad pues lanzaron miles y miles de cohetes, etc. Y ahora que estamos próximos a esta cuarta luna roja que cierra este ciclo, pues resulta que estamos viendo estos días pues 100 y pico heridos en la explanada del Monte, con unas manifestaciones violentas, y con el miedo, lógicamente, del Servicio de Inteligencia israelí, de que desde la explanada pues echaran cóctel molotov o disparos o piedras, lo que fuera, a los judíos que en estas fechas van a llenar, como cada año, pero más aún todavía ahora, porque es curioso que una de las cosas que está sucediendo es que el movimiento ortodoxo está multiplicándose a gran velocidad, porque los demás judíos no tienen hijos y los ortodoxos tienen 8 o 10 hijos. Pasa lo mismo que con los musulmanes. Entonces, ahí hay un desequilibrio generacional impresionante en Israel, y por lo tanto se van creciendo y van multiplicándose, y van a invadir estos días. Desde el Rosh Hashanah de ayer, están invadiendo esa explanada. Y como ya ha sucedido, que alguna vez hasta han disparado desde arriba, pues resulta que tenían conocimiento de esa situación, y entraron en la explanada la policía, porque además cerraron la entrada de la explanada ni a turistas ni a nadie. O sea, como una especie de bloqueo. Eso sí que es como decir, bueno, declaramos, no sé qué hará Cataluña cuando si quiere declarar la independencia, va a poner policías en las fronteras, cerrojazo, aquí no entra ningún español. Y yo qué sé, o no sé qué va a hacer, yo qué sé, es por decir un chiste, pero es que, vamos, esto es tan ridículo, y no pueden hacer eso. No pueden bloquear por completo la explanada como si fuera territorio palestino. Se les deja a los árabes que gobiernen esa zona, pero con completa libertad de acceso, y etcétera, ¿no? Yo estuve allí el año pasado, en esa zona, con el grupo. Entonces, como lo quisieron cerrar, ¿por qué? Pues para poder actuar en libertad, y quién sabe si meter armas por los túneles de la mezquita, que también, como todo Israel, todo Jerusalén está lleno de túneles, igual que la parte que donde está el muro de las lamentaciones está lleno de túneles, pues también la parte... Sí, la parte occidental y la oriental, ¿no? La oriental también está llena de túneles de los musulmanes, y por ahí pueden meter armas y hacer la debacle. Pues entonces se invadieron y fueron rechazados los soldados, etcétera, y claro, ahí hubo bombas de humo, bombas lacrimógenas, no hubo disparos
de la policía porque no hubo, para matar, porque no hubo ningún muerto, pero 100 y pico heridos. Eso es una señal grave. ¿Y qué anuncia? Y encima, ¿cuál es la propaganda que han hecho del asunto? El abuso del ejército israelí. Sí, como siempre. la habitual propaganda de desinformación de aquellos que no conocen y aquellos que también están ligados económicamente a intereses, ¿no? Yo quiero, porque justo este tema de Israel, como tú decías, llega en medio de un tema, de una época muy específica, y todo tiene que ver con la profecía. Y yo quiero hablar contar que el próximo 22 al 29 de noviembre de este 2015 se va a realizar el 8º Congreso de Palabra Profética en Jerusalén. Tú hablabas del 7º y como esa palabra profética se cumplió, y que en Jerusalén va a haber un tour, y dentro de ese tour va a estar el 8º Congreso Palabra Profética en Jerusalén con el título Tribulación y Avivamiento. Va a ser del 22 al 29 de noviembre de 2015, y que vamos a estar dando los datos precisamente para poder hacer averiguaciones. De hecho, si aquel que quiera averiguar puede llamar al 699-088-867. Vuelvo a repetir, 699-088-867. Ese es el teléfono al cual puedes llamar, o entrar en www.sefaradisrael.com. Ahí están todos los detalles del tour y del Congreso de Palabra Profética, donde estará Miguel Díez. Y bueno, para continuar con la actualidad, ¿no? Porque la actualidad y la profecía van de la mano, Ramón, lo que está aconteciendo en estos momentos en Jerusalén no dista mucho de aquello que se espera. Sí. Entonces, hay un principio que Dios utiliza, que nosotros a veces no entendemos por qué, pero es así, las leyes espirituales funcionan de esta manera. Digo por el lema, ¿no?, del Congreso, que dice tribulación y avivamiento. Estoy pensando en la figura de Job, que él llegó en sus fuerzas o en el funcionamiento normal de su vida, en el cotidiano, a un nivel espiritual determinado, y eso fue techo para su vida, ¿no? Para que Dios pudiera producir en su vida un estadio de mayor madurez y de crecimiento espiritual, le tuvo que meter en una tribulación fuerte. ¿Por qué? Porque los mismos muros que se van levantando en nuestra vida, que generan una estructura, no permiten un crecimiento mayor. A veces nos pasa en horticultura, ¿no?, que tú, si tú pones una planta en un tiesto determinado, no crece más de lo que da la capacidad de ese tiesto a las raíces. No puede crecer más, y hay que romper el tiesto, bueno, hay que trasplantarlo, meterlo en un lugar mayor, ¿no? Y es uno de los problemas que nos encontramos en nuestro crecimiento espiritual, que hace falta una tribulación, un tiempo de quebranto, de transformación, para que pueda haber ese crecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Por eso ponía el ejemplo de Job, que tuvo que pasar por esa circunstancia que él no entendía por dónde venía, y sin embargo para Dios era necesario quebrar esa estructura personal que Job tenía, que era una estructura bendita, porque Dios mismo dio testimonio de esa bendición en su vida. Has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él, ¿no? Y sin embargo tenía que quebrarlo para poderle dar un crecimiento, ¿no? Muchas veces nosotros nos resistimos a ese tipo de transformaciones porque duele. Es como cuando dicen la palabra que las pruebas producen paciencia. ¿Cuánta gente pide paciencia? Señor, dame paciencia, dame paciencia. Es lo que estoy dando, te estoy dando pruebas para que madures en medio de ellas, para que puedas tener ese crecimiento, ¿no? Y es algo que debemos de entender que es así. Pero ¿quién se prepara? Para el avivamiento todo el mundo,
por este país se está orando Bueno, por el yo avivamiento. creo que ni siquiera para eso se preparan. Se preparan para gozar el avivamiento, Sí. pero no se preparan para lo que significa la entrega de un avivamiento en oración, en ayuno y en ministración. Porque imagínate tú qué conflictos encontraron los primeros discípulos, 120 cuando hubo el Pentecostés, que tuvieron que atender a 3.000 y luego 5.000 en 2 predicaciones de Pedro. Pues significa un sacrificio de horas extraordinarias. A mí me cuentan nuestros hermanos que están ahora mismo ayudando en Budapest que duermen 3 horas diarias, porque no pueden descansar de tanta gente a la que tienen que atender con ropas, con alimentos y con oraciones y con consolaciones y yo qué sé. Entonces, pues es algo parecido. ¿Están preparados para eso? ¿Están preparados para después? ¿O están preparados simplemente para gozarse un rato viendo las manifestaciones de los milagros y los prodigios y después llenarse de gozo? Pues no están preparados para eso. Porque el que no se ha preparado para sufrir, no está preparado después para la cosecha. Porque la cosecha también trae un esfuerzo tremendo. Hay varias épocas del cultivo que son de esfuerzo extraordinario. La cosecha probablemente es más esfuerzo que la siembra. Sí, no, las redes, preparar las redes tiene un trabajo, pero sacar las redes del agua llenas de peces, eso sí que es un trabajo. Amigo, eso es tremendo. Y limpiar los peces uno por uno, por ejemplo, que lo que estás diciendo es una expresión bien clara de lo que es la pesca milagrosa. Sin duda que Dios prepara el corazón del hombre para que experimente lo que es el amor sufrido, pues sufriendo. Y entonces primero el arrepentimiento, que es un dolo necesario para ser purificado, y después sufrir de ver los desastres, los juicios y las consecuencias del pecado, y participar del sufrimiento de aquellos que están cosechando esas consecuencias, ¿no? Pero lo que tampoco, como tú dices, no se preparan para esa gran tribulación porque no ven lo que está pasando. Ahora mismo, hoy está nuestro rey y su esposa, la reina, en Washington. No sé, o en Nueva York, no sé. Sí, bueno, van a los Estados sitios. Unidos. Y va a tener una cita oficial en la Casa Blanca. Es decir, que le va a recibir el presidente de Estados Unidos en la escalinata, como siempre, como es habitual, a los mandatarios, y bueno, y le va a pasar al despacho oval. Bueno, pues yo me pregunto, ¿por qué esta coincidencia cuando España acaba de hacerse casi aliado de Irán? ¿Tú sabes? Sí, pero de la mano de Estados Unidos también. Claro, por eso, porque va de la mano de Estados Unidos de Obama, porque Obama necesita urgentemente que el Senado y el Congreso de Estados Unidos apruebe el pacto con Irán de no beligerante y de permisividad de que continúe con su enriquecimiento del uranio y todo ese tinglado, y con el desbloqueo que duró no sé cuántos años por esa idea satánica de querer exterminar a Israel entonces, qué coincidencia, ahora el rey de España va a hablar con Obama y lógicamente en un momento en el que además España acaba de hacer una alianza estratégica con Irán. Claro, lógicamente ha recibido contratos impresionantes para establecer allí el AVE, y carreteras, autopistas, y bueno, una pasada. Ahí hemos visto a nuestra ministra, bien sujetita, con su pañuelo. O sea, tú vas a un país musulmán y tienes que agacharte y ponerte, adaptarte a su costumbre sí o sí. Ellos vienen y no respetan nada, ¿no? de las costumbres. Entonces, pero ¿por qué esa coincidencia? ¿Y por qué la semana siguiente, dentro de unos días, el día 20, por ejemplo, comienza la Semana de la Paz entre Palestina e Israel? ¿Y por qué el Concilio Mundial de Iglesias participa en esa Semana de Paz? ¿Pero qué paz?
que se lo digan a los palestinos. Es que sabemos de ciencia cierta, los que vamos a Israel constantemente, que los israelitas se cortan un brazo por conseguir una verdadera paz, pero no una paz mentirosa, engañadora, que dice sí, paz, y luego puñalada trapera, que es lo que ha sucedido siempre con todos los acuerdos de paz con Palestina, etc. Entonces, ¿por qué toda esa coincidencia? ¿Y por qué además el Papa se presenta en estas fechas también en Estados Unidos? No estamos viendo realmente una confabulación de lo que hemos dicho, de muchas cuerdas que vienen a un núcleo. ¿Qué propósito? Pues el propósito está ya cantado. Exigir a Israel que acepte a Palestina como nación, sí o sí. No importa que Palestina no acepte a Israel como nación, que nunca lo acepta, pero Israel, en cambio, sí. Israel debe de poner el cuello. Y si es necesario, dejarse matar para que haya paz en este mundo, con tal de satisfacer la sanguinaria acción de los terroristas. Entonces, el propósito va a ser someter a las Naciones Unidas la declaración de que Palestina sea nación, sí o sí. Y después obligar con amenazas fuertísimas y de todo tipo de posibles acciones a Israel de que retraiga de forma retroactiva sus fronteras con Palestina al 48. No al 67, sino al 48. En definitiva, dejar que Palestina tenga Jerusalén, la Jerusalén que tuvo, que no la tuvo, pero que no la tuvo Palestina, sí que la tuvo Jordania, así es que todo es una mentira, pero histórica, que tenga Jerusalén como capital y también Israel como capital, y en realidad que religiosamente se vaya formando el sincretismo religioso y el Papa gobierne toda la simbiosis o el ecumenismo de las religiones monoteístas en Jerusalén. Esto es terrible. Y esto ya lo proyectó en el año 2000 el Papa, ¿cómo se llamaba? Juan Pablo II. Y fue vetado por Estados Unidos. Pero ahora el tema es que Estados Unidos ya ha anticipado que no va a vetar. Esto va a ser impresionante, porque le va a dar unos turbos al yihadismo y a los palestinos, una fuerza mundial, un apoyo mundial para que crezca el antisemitismo, como diciendo, los únicos que no quieren que haya paz son los israelitas. Hombre, es que la piedra en el zapato mundial es Israel. Jerusalén, como dice Zacarías 12. Bueno, ahí está la piedra en el zapato. Eso es, Israel es la piedra en el zapato, y dices, desde un punto de vista humano y humanista, dices, quito la piedra y se arregla el problema. Eso es lo que piensan las naciones, ¿no? Las Naciones Unidas. Y el problema es que se encuentran con la tozudez de Dios. Claro. Santa tozudez. Dios es tozudo porque la verdad es tozuda, y la sabiduría es tozuda, y las cosas son, y como Dios las ha establecido son santas, ¿no? Y ese es el gran conflicto. Y no pueden quitar a Israel de donde está, porque los mismos sistemas internacionales se pillaron con el pacto que hicieron en su día. Pero claro, lo que quieren es intentar, como cuando se hace la eliminación de las piedras en los riñones, ¿no? Intentar ir minimizando ese conflicto que ellos mismos crearon o que piensan que crearon. Sin embargo, es Dios quien hizo que Israel esté donde está. ¿Por qué? Porque hay un propósito que es superior, que es eterno, en el testimonio de Jerusalén donde está, y que ha sido profetizado y que se va a cumplir, porque lo que Dios dice, eso va a ser por encima de todo. Esa es la realidad, ¿no? Y ese es el gran conflicto que muchos no entienden, pero que en realidad también debe de ser así, porque también está profetizado que ha de ser así. El tropiezo de Israel. La hipocresía y la maldad sofisticada y demagógica, por ejemplo, de la ONU. La ONU reprocha
a Europa, que no se pone de acuerdo para asimilar y asimilar y asimilar. Según un informe de Austria, dice que el Servicio de Inteligencia de Austria dice que Estados Unidos está financiando las mafias para que traiga multitudes. Yo no sé si será cierto, pero eso es ahora. Esa es la letra pequeña del pacto con Irán. Esa es la letra pequeña del pacto con Irán, claro, porque tiene que haber una invasión silenciosa. Ya dicen que se han colado más de 4.000. Lo han dicho los yihadistas. Hemos metido ya más de 4.000 en Europa. Pero y ahora han hecho ¡pum! Han cerrado. ¿Por qué? Porque muchos están viendo las orejas al lobo. Porque, ¿cómo es? ¿Cuestión de ayuda humanitaria? ¿Y por qué la ONU no pone a los países muy ricos, inmensamente ricos, con un territorio gigantesco, como Arabia Saudí, como los Emiratos Árabes, como Cuba y como no sé qué, que tienen riquezas enormes, espacio gigantesco, tienen la misma lengua y la misma religión, y, ¿sabes lo que han dicho? Nosotros aceptamos solamente a los ricos sirios. Porque, claro, nuestros países son de un nivel tan alto que no lo van a poder asumir las masas, ¿no? Pero esto es y no se dice nada ni se reprocha nada a este tema. Y, sin embargo, tiene el atrevimiento la ONU, sin denunciar esta barbarie de los árabes, que se lavan las manos y que están contentos con esa exportación gigantesca, porque así se exterioriza por todo el mundo su plan de dominar con el Corán el globo terráqueo y tener como capital del mundo la Meca. No lo van a conseguir, pero están en ese plan, ¿no? Y con toda clase de recursos inimaginables, pues no lo denuncia la ONU. ¿Sabes por qué? Porque en la ONU hay siempre una influencia de los petrodólares abrumadora. De hecho, para empezar, el secretario general de la ONU, que duró más años que nadie, Kofi Annan, era musulmán. Y él intentó un montón de veces con todas las teocracias islámicas que están reconocidas en la ONU, que no sé cómo pueden reconocer esos países como legítimos, con esas constituciones coránicas, que son denigrantes. Bueno, pues todas esas tienen tal peso específico que, claro, y los demás, como tienen miedo y como tienen negocios gigantescos con ellos, pues a tragar y a tragar y a tragar. Y esto es lo mismo. Esto es lo mismo con la hipocresía con los refugiados y emigrantes, la misma hipocresía que con Israel. Es la misma hipocresía con un propósito maléfico que ya sabemos de dónde nace. Nace del nuevo orden mundial, nace de los Illuminati, nace de la creación del caos para que se pueda levantar, según los musulmanes, el último Mahdi, su Mesías, que logrará, según ellos, poner de rodillas a todos los seres humanos del planeta delante de Alá, o serán ejecutados. Y, bueno, pues según los Illuminati, no el último Mahdi, sino el último anticristo que gobernará el mundo. Y con ellos como élite sabia son los Illuminati, nada menos que descendientes del espíritu de Salomón, según ellos. Las masas son ignorantes, ¿no? Ellos son los súper sabios que podrán gobernar y hacer de este mundo un mundo feliz, al estilo Aldous Huxley, feliz para ellos, claro. Los demás, esclavos. Eso es nada menos que Orwell, ya lo dijo bien claro, pero es que no Orwell, está escrito en la Biblia de que así será el dominio del anticristo y que Dios le permitirá incluso durante 7 años gobernar la tierra. Y eso está tan próximo que yo no entiendo cómo no lo van viendo. Incrédulos científicos lo están viendo, de que esto se va al caos. Y filósofos y intelectuales y creyentes siguen jugando a la religión los domingos. Y siguen buscando prosélitos y dinero, ofrendas, diezmos, esto y lo otro, y venga mítines, y venga a construir lo que llaman templos, edificios, y no son sal con sabor. Bien, la cuestión está en la visión profética, la palabra profética. Bien dice la Biblia que debemos estar atentos a la palabra profética como la palabra profética más segura
a la cual haríamos bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Por eso es tan importante tener la palabra profética, que no es... la semana pasada hemos hablado que algún día tendremos que hablar la diferencia entre una profecía y una palabra profética, el don de profecía y el ministerio profético. Aquí estamos hablando de un ministerio profético, alguien que enseña, alguien que tiene la luz del Espíritu Santo para en la palabra escrita encontrar las profecías, el momento, la aplicación y la sabiduría. Y eso estamos hablando, por ejemplo, de los congresos Palabra Profética de Jerusalén, donde son profecías que tienen que ver no solamente con que te va a ocurrir esto en forma personal, no, ¿qué es lo que va a acontecer? Dios dice en su palabra que aquel que quiera saber qué es lo que va a acontecer, que le pregunten a Él, preguntadme a mí, dice el Señor. Y el ministerio profético es precisamente aquel que le pregunta a Dios y encuentra en Dios la respuesta acerca de lo que va a acontecer. Entonces, todos estos acontecimientos no nos pillan o no tendrían que pillarnos desprevenidos, sino que nos tendrían que pillar sabiendo como vírgenes prudentes qué es lo que va a ir aconteciendo. Eso es verdaderamente el ministerio profético, y por lo cual muchas veces hay creyentes, hay aún iglesias y ministerios que están entretenidos en algunos juegos porque no tienen esa luz profética. Es que nos dice la palabra también que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y entonces depende de qué está lleno el corazón de uno. Si uno tiene unos planes concretos y está centrado en sus planes, no ve el resto del mundo porque está centrado en lo suyo, ¿no? Y ese es el gran problema de la burbuja en las que algunos están metidos. Dicen cuando alguien ha estado preso muchos años que su visión se hace corta. ¿Por qué? Porque no ha tenido que esforzar su vista más que a los muros del patio de la cárcel. Y entonces no ven a lo lejos, han perdido la visión de lejos, ¿no? Y muchos que viven en esa cárcel cerrada de su propio ministerio o de su visión muy localista, muy puntual y centrada, que de alguna forma puede ser incluso, o haya podido ser oportuno de Dios, para hacer una labor concreta, pero al quedarse con la vista corta no ves más allá. Y ese es el problema que tienen algunos, que no ven más allá. Y se quedan con la vista de la gallina que pica en lo cercano, y que si tú a una gallina le pones una comida lejos, no la ve, porque no tiene visión de lejos, ¿no? Agarras a un águila y a 3 kilómetros te está viendo al detalle cómo se está moviendo un ratoncito por allí, va por él y se lo come, ¿no? Por eso es importante tener ministerios con visión profética, ¿no? Para poder suplir esa falta de visión de aquel que no la tiene. Pero igual que en el ojo los dedos no ven y están confiados en la visión del ojo, es decir, ven a través del ojo, la Iglesia debe de anhelar tener bien alimentados los ministerios proféticos, cubiertos y protegidos en oración, ¿no? Y en dirección, y anhelar que esos ministerios proféticos limpios estén funcionando. Lo que pasa es que si hubiera unidad, acercamiento, aquella iglesia que no tiene ministerio profético podría beneficiarse de aquella otra que sí lo tiene. Y la que tiene ministerio profético, pero por ejemplo, pues no tiene el ministerio diríamos, del evangelismo, de lo que sea, pues puede complementarse, y así sería lo que realmente formaría el cuerpo y la edificación mutua, ¿no? Que es lo que dice Efesios 4, ¿no? ¿Y por qué Jesús llama a la iglesia su cuerpo? Pues porque tiene que estar articulados todos los miembros y dirigidos por la cabeza, que es Cristo. Ahora bien, me llama la atención que hoy sale también una noticia de que Merkel acaba de decir que lo que se necesita hoy más que nunca son cristianos valientes, comprometidos, que realmente manifiesten lo que es la sal con sabor del Evangelio. Que lo diga Merkel, claro, ella es hija de un pastor batista, no bautista, luterano. Bueno, el caso es que hoy más que nunca esos
discípulos de Cristo son tan necesarios porque son los que pueden realmente dar la revelación profética, son los que pueden dar la palabra de ciencia y de sabiduría, son los que pueden ser canales de Dios para orar y parar las brutalidades de Satanás y sus huestes angélicas y humanas. Y bueno, pues es que es coincidente, vuelvo a lo mismo con términos proféticos. ¿Por qué el día del Yom Kippur? El próximo día 23. ¿Por qué va a estar justo ese día el Papa con Obama? Vaya día, ¿eh? El día del Yom Kippur es el día más sagrado de Israel. Es el día del perdón. De tal manera que pasando ese día en algún Yom Kippur ya no habrá más oportunidad para el perdón de Dios. Se cierra la puerta. Un Yom Kippur determinado, no muy lejano. No será el del año que viene ni el del siguiente, pero pronto el Padre se levantará y cerrará la puerta y dirá: se acabó el tiempo de la gracia. El que no se haya arrepentido y el que no haya recibido la purificación de la sangre del Cordero del Hijo de Dios ya no puede hallar gracia. Y es más, ya no permitirá que los ungidos, los guiados por el Espíritu Santo, puedan evangelizar. El Espíritu Santo dirá: se acabó. Huid a los montes porque van a por vosotros. Huid a las cuevas, a los montes, al desierto. Se acabó. Ahora preparaos para ser la novia y a esperar. A esperar también a que se cumpla el tiempo de los judíos y la iglesia gentil, a esperar. Para que se junten los dos campamentos y pueda completarse el plan de Dios, ¿no? De establecer su reino y su justicia milenial en la tierra, pero precedido por el arrebatamiento y las bodas del Cordero con la iglesia formada entre judíos y gentiles, por supuesto, y que está conmemorada en estas fiestas, en el último día de la fiesta, que se llama Simchat Torah, y que tristemente los judíos pues lo interpretan o lo escenifican pues bailando con la Torah, como si la Torah fuera la novia. La novia no es la Torah, o el novio, no. La Torah no es el novio, esos son rollos de letra que mata en sí misma. No, es el espíritu. El novio es el Cordero de Dios. Y su novia es Israel redimida y gentiles redimidos juntos. Pero bueno, todo lo que pasa es que sabemos que todas esas significaciones son una sombra nada más simbólica de lo que es la realidad espiritual divina, ¿no? Y qué curioso, ¿no? Que coincide en esas fechas. Pero también, eso el día 23. Pero qué curioso que el día 21 es el día proclamado por la ONU como Día de la Paz Mundial. ¿Pero qué paz mundial? Probablemente ese día es el que van a escoger, probablemente, no tengo así dice el Señor, pero podría muy bien ser oportuno estratégicamente, porque todo hasta el diablo tiene la lupa para articular. Fíjate cómo buscan siempre coincidencias, fechas, cómo siempre atacan a Israel en sus fiestas cuando están más descuidados, etcétera, ¿no? Podría ser que es el día 21 próximo que en la ONU proclamen paz en Palestina por las buenas o por las malas con Israel. La paz forzosa. La paz forzosa. Me llama la atención como ahora, por ejemplo, los periodistas se están extralimitando a querer decir que Europa tiene que obligar a las naciones que forman parte de la Europa a que recojan los refugiados que determine el comité. Pero ustedes, ¿de qué libertades están hablando? ¿De qué respeto a libertades? Eso es una violación absoluta del territorio nacional. Si hubiera una Europa completamente coordinada y dirigida absolutamente por un solo Parlamento y con un presidente que toma las decisiones para todo el territorio europeo, pues bien. Pero como no es el caso, la soberanía todavía se mantiene, la soberanía nacional. Ustedes no pueden y quieren, además, hacen bandera. Ahora yo les preguntaría a esos periodistas qué han dado a esos y a esas personas que se les abre la boca, qué es lo que han dado de su bolsillo. ¿Han abierto su casa a un refugiado? No, que va.
No presentarán ni un caso, o han ido ahí a decir, bueno, voy a dar la paga extraordinaria, voy a colaborar, voy a ir y a ser buen samaritano. No, solamente el esnovismo de querer siempre los defensores y los que encima empujan, sin entender. Es como la decisión con respecto a los toros estos días. A mí me horrorizan esas fiestas taurinas. No sé si he ido una vez, creo que fue a los toros, de pequeño me llevó mi padre, no sé, pero nunca me han gustado. Pero sin embargo, si empezamos a imponer de una forma dictatorial las costumbres y las normas para que un pueblo que decide hacer eso, que es sangriento, habrá que buscar una solución, pero no lo quieren. Vamos, si hay que echar al alcalde, que se echa al alcalde, decían. Sí, a mí lo que me parece más hipócrita, es que ¿dónde estamos? Lo que me parece más hipócrita de todo esto, y quizás yéndome, pero no puedo dejar de decirlo porque no quiero dejar de decirlo. La hipocresía de defendemos los toros, defendemos las ballenas, no el aborto. Y no el aborto. Y no estamos en contra del aborto. Hipocresía. Matar a los niños, descuartizarles, cortarles los miembros dentro del vientre de la madre, hacerles pedacitos y luego succionarlos a un ser vivo, un bebé, que ya es un ser humano, eso no es cuestionable. Entonces, estamos en una barbarie. Y luego hablan, dicen, de que es que estamos, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención esta catalana que fue ministra, diciendo que estamos perdiendo los valores y no sé qué, con respecto a la atrocidad de no atender de no dar puerta ancha, abierta y franca a todos los refugiados. Digo, pero si usted ha sido promotora, pero a muerte del aborto, de toda la perversión sexual, de intentar enseñar a los niños en las escuelas a probar la homosexualidad, el lesbianismo, la masturbación, todas esas cosas, y ahora nos habla de usted de que estamos perdiendo los valores. Ustedes han sido los que más han devastado los principios y valores morales, espirituales de este país. Así que mejor cierren la boca. Claro, que la gente se queda engañada y se engaña. Pero ahora de repente son paladines de la moral y de la hospitalidad y de la bondad. Esto es, como tú dices, hipocresía. Vamos, porque estamos ya en los últimos minutos y quiero recordar que el 8º Congreso Palabra Profética, que se va a realizar en Jerusalén, está en medio de un tour para conocer la tierra de Israel, la tierra de los profetas, un tour para conocer todo lo bonito que tiene histórico y espiritual ese país, para poder aprender la palabra en el lugar. Y como dijo una persona con la cual compartí ese mismo viaje, dijo, esto es como tener la Biblia en 3D, ¿no? Porque uno va a un sitio, ve el sitio y la misma palabra la enseñas en ese sitio con el contexto histórico, geográfico, político, social, para poder comprenderla. Todo eso durante el día, y las últimas 4 noches, Congreso Palabra Profética en Jerusalén. Todo esto del 20, que ya las fechas se me van, del 22 al 29 de noviembre de este año 2015, y me gustaría que puedan apuntar para averiguar, llamar al 699-088-867, 699-088-867, o pueden entrar en sefaradisrael.com, ahí se le dará está toda la información, pueden hacer las reservas y no esperen hasta último momento, porque no siempre hay plazas. Sí, el tour es para mí el mejor seminario bíblico que uno pueda tener, porque enfoca los gentiles y los españoles entre ellos, ¿no?, los evangélicos, tenemos un desenfoque con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la queremos interpretar desde nuestra perspectiva. Y la palabra de Dios tiene que ser interpretada desde la perspectiva de Dios, no de la nuestra. Y hay un conflicto cultural que puede ser minimizado, derribado, si uno enfoca la palabra de Dios en el sitio correcto, ¿no? Luego, la experiencia de las personas que han ido a estos tours es que todo el año siguiente tienen que estar asimilando
lo que en una semana se ha recibido, porque es imposible asimilarlo de golpe. Igual que les pasó a los discípulos con el Señor, que a lo largo de su vida fueron asimilando las enseñanzas de 3 años, pasa lo mismo en esos días, y es una realidad, ¿no?, que produce un crecimiento espiritual en las vidas de las personas, porque enfoca muchas cosas que antes estaban desenfocadas. Y no es que haya una panacea, pero es que el Espíritu de Dios se mueve en medio de estos grupos que van guiados por el Señor, ¿no? Es decir, que no es un viaje turístico, sino que es algo, es un tiempo en el que se ora, se busca dirección de Dios y la palabra se vive enfocándola en el sitio, ¿no? Cuando tú pones la rosa de los vientos en el mapa, oportunamente, entonces sabes discernir el norte, el sur, el este, el oeste. Y es lo mismo. Empiezas a encajar muchas cosas que antes eran enseñanzas independientes, que encajan en un puzzle que te da una visión más global de la realidad de la palabra de Dios. Y eso no hay forma de pagarlo. Es algo que Dios puede hacer en tu vida, por eso es muy aconsejable que las personas puedan participar en estas cosas. Personalmente comparto esa visión de que hay que darse, ¿cómo lo puedo decir? Hay que darse ese homenaje en vida, ¿no? Santo homenaje. Se nos fue el tiempo, lamentablemente. Miguel, muchas gracias. Gracias, Ramón. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos despedimos de los amigos de Solidaria TV y Salvador Ors continúa con todos ustedes en Radio Solidaria.